es un día importante para este centro de la comunicación. Arranca la programación cultural del plan de dinamización de este emblemático espacio y lo hacemos de la mejor manera posible, porque hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de un referente absoluto del periodismo en España. Un hombre cuya trayectoria de más de 50 años ha dejado una huella muy profunda en la manera de contar la información, en la forma de conectar con la audiencia y sobre todo en el compromiso con la verdad y la ética profesional. Me refiero, como no, a Pedro Piqueras, uno de los grandes nombres del periodismo de nuestro país. Con una carrera que ha abarcado la radio, la televisión, la prensa, Pedro Piqueras ha sido testigo y protagonista de algunos de los momentos más importantes de la historia reciente. Su voz y su presencia en informativos Telecinco, entre otros medios, ha sido un referente para generaciones enteras de periodistas y para millones de espectadores que confían en su rigor, en su honestidad y su capacidad para transmitir la noticia de manera clara y concisa. A lo largo de su carrera ha tenido la oportunidad de trabajar con algunas de las figuras más destacadas del periodismo y ha vivido de primera mano historias que sin duda han marcado un antes y un después en su vida profesional. Hoy Pedro Piqueras viene a compartir con nosotros una pequeña parte de esas vivencias, anécdotas y reflexiones que le han acompañado en su trayectoria. Además, no podemos olvidar que Jesús Hermida, quien da nombre a este centro, fue un referente para Pedro Piqueras y hoy nos brindará su visión personal sobre la figura de uno de los periodistas más importantes de nuestra historia reciente. Así que les invito a que disfruten de la presencia de un periodista único e inigualable que hoy tenemos el privilegio de tener en el centro de la comunicación, en Huelva. Para mí es un placer estar en Huelva. Efectivamente, Jesús Hermida fue para mí un referente, en los términos del cine y de la televisión se habla del descubridor, ¿no? De alguien, ¿no? Pues es verdad que Jesús Hermida fue la persona que aconsejó a Pilar Miró que me cogiera para hacer televisión. Empecé a trabajar en un diario, Pueblo. Seguro que los más mayores se acuerdan de Pueblo. El diario Pueblo, que también trabajó Jesús Hermida allí, por cierto. Bueno, pues un día Emilio Romero, que era el gran director del diario Pueblo de Madrid, llegó a Albacete a visitar la delegación. Y en un momento determinado me dio la gran lección de mi vida, una lección que nunca he olvidado. Es decir, me dijo, ¿así que vas a estudiar periodismo? Y le dije, sí. Dice, quiero que sepas una cosa. Yo acababa de empezar en el periódico, llevaba apenas un mes y medio, cosas así. Me dijo, quiero que sepas una cosa. El periodismo es como conducir un Ferrari. Como conducir un Ferrari. Puedes conseguir metas muy grandes, ¿no? Puedes ganar los premios de Fórmula 1, de aquí, de allá, de Montecarlo. Pero acuérdate de que hay una cosa importante en el coche, ¿no? Y estaréis pensando, algunos piensan, el volante. Bueno, sí, es importante, pero hay una cosa mucho más importante, el freno. El freno, porque uno se puede dar la bofetada más grande del mundo a bordo del Ferrari, si no tiene prudencia. Fue una primera lección que me dijo, mira, la prudencia es importantísima. La he tenido siempre en cuenta, ¿eh? La prudencia es importantísima. No te pueden ganar en un pleito judicial porque hayas dicho una mentira. Es decir, hay que ser prudente y contar la verdad siempre desde el periodismo, ¿no? La verdad es que siempre he tenido, y esto sí quiero destacarlo, grandes maestros que me enseñaron cómo era la televisión y lo que había que hacer en televisión. Una de ellas fue Pilar Miró. Me llamó a su despacho, después de algo que os voy a contar, que sí me interesa contar aquí, y me dijo, quiero que hagas el informativo de las 8:30 de la tarde, que era, pues eso, el más importante del día. Yo era un jovencito, realmente. Había rechazado antes hacer un telediario porque me dio miedo, ¿eh? Pero en este caso la directora general no le podía decir que no, y lo pasé fatal. Y me dio otra lección en mi vida, otra lección importante. Me dijo, ten cuidado con la cámara. La cámara no te hace una fotografía. La cámara te hace una radiografía. Puedes engañar a la cámara 1 o 2 semanas, pero después la cámara sabrá todo de ti y contará todo de ti. Era una invitación a ser honestos. Bueno, esta mujer me llamó a su despacho
después de que una persona, la más importante en mi vida profesional, me llamara porque quería hacerme una entrevista. Yo estaba en Albacete y dije, bueno, pues que sea mi subdirector, que está ahora mismo allí, quien haga la entrevista. Dijo, no, tienes que ser tú. Y entonces eran las vacaciones de agosto y me vine a Madrid a ser entrevistado, ni más ni menos que por Jesús Hermida. Jesús Hermida, ahí lo tenéis, supongo que aquí le tenéis un gran afecto, ¿no? La verdad, yo desde luego se lo tengo mucho. Jesús Hermida tomó muy en serio el convertir a aquel chico de Albacete en un presentador de televisión. Pasábamos muchas horas juntos, comíamos juntos, llegábamos puntuales por la mañana para mi entrenamiento. Me enseñaba cómo sentarme en la mesa para que el traje no me hiciera arrugas, para sentirme cómodo en el set del informativo, para dominar ese set, ¿no? Para no sentirme agobiado nunca. Me hacía pasear por el set, sentarme en la mesa, volver a sentarme en la silla, es decir, que controlara el espacio, ¿no? Que me vistiera bien, que no me moviera mucho. Luego yo lo veía a él y se movía muchísimo, pero bueno, la verdad es que él decía, no te muevas porque vas a tapar el catch, estas cosas que había a la izquierda que nos anunciaban y tal, ¿no? Y un buen día, Jesús me dio una lección que también me ha servido mucho. Cogió una cámara de aquellas tan grandes, mientras yo estaba sentado en el set del informativo, y me preguntó, ¿qué es esto? Y yo veía que era una cámara, pero siendo Jesús, pensaba, a lo mejor quiere que haga una definición filosófica de lo que es una cámara, ¿no? Porque él era un hombre pues, muy especial, la verdad. Y no me atreví a responder hasta que ya, viendo que él hacía así, se cansaba, le dije, ¿una cámara? Y él dijo, sí, una cámara. Bueno, esto te tiene que enamorar, te tiene hasta que excitar sexualmente. Porque si tú no te enamoras de esto, no vas a ser capaz de comunicarte con los televidentes. Y es verdad, la cámara es un instrumento a través del cual nos comunicamos con todos vosotros, ¿no? Es decir, fue una relación casi paternofilial, ¿no? De la que estoy absolutamente orgulloso, y es algo que hoy, pues viniendo aquí al Centro Jesús Hermida, que cuando me dijeron, ¿quieres ir? Dije, ¿por qué no? Me encantaría ir a Huelva, ¿no? Y me encantaría ir a Huelva para contarles esto a los onubenses, ¿no? Es decir, mi relación con él y lo importante que ha sido para mí y para toda mi vida. Mi última maquilladora, por esto del cansancio que os contaba antes, me decía, Pedro, hoy sí que te veo más cansado. Y era cierto. Pero mirad, cada día me salvaba, aunque parezca mentira, no lo digo porque esté en Huelva, lo cuento siempre, ¿no? Me salvaba la imagen de Jesús Hermida. La imagen de Jesús Hermida y ese amor a la cámara que logró transmitirme y que yo aprendí con él, ¿no? Cuando se encendía el piloto rojo, era capaz de sobreponerme a cualquier cansancio. Porque mi historia con la televisión es una historia de amor y también una historia de conciencia. La conciencia de que yo soy el heredero de cientos de personas que han estado trabajando muchos años antes para que yo pudiera trabajar en esto, ¿no? Era como intentar no defraudar a la historia de la televisión, ¿no? Y me sobreponía. Yo miraba el piloto rojo y me sobreponía. Ella decía, no me explico cómo, si tenías ojeras hace un momento. Sí, tenía ojeras hace un momento, ¿no? Estaba cansadísimo. Pero se encendía el piloto rojo, pensaba en Hermida, en ese sobreponerse a los malos momentos y todo salía. No estaría bien que viniera hasta aquí, hasta Huelva, y no les hablara de un asunto que me preocupa, y es que vivimos momentos de cambios fundamentales en el mundo de la comunicación, de la información que afectan a los periodistas, sí, a cómo transmitimos las noticias, pero también a todos vosotros, a los espectadores, a los lectores de periódicos o a los radioyentes. Muchos usuarios en estos tiempos están sustituyendo los medios tradicionales a los que yo pertenezco y donde he desarrollado toda mi vida por redes como X, WhatsApp, plataformas personales que llegan a tener tanta credibilidad a veces como la de los periodistas. No son pocos los jóvenes y no tan jóvenes que dicen que se informan por eso, y incluso por WhatsApp. Yo con un chico que me decía que él se informaba por WhatsApp y yo decía, bueno, te lo habrá contado un amigo por WhatsApp, lo que pasa, ¿no? El caso es que cada vez llegan, ¿cómo deciros?, mensajes más negativos por las redes, que hacen que nos enfademos, cada día salgamos enfadados de casa, ¿no? Odiemos más, ¿no? Ya os hablaba antes de los haters.
los del odio, los que odian, que están siempre dentro de las redes. Y esos mensajes nos hacen comportarnos como si fuéramos hinchas de fútbol, como si fueran hooligans, como si fuéramos hooligans, para quienes la faltita del contrario le parece siempre un penalti y el penalti propio le parece siempre una faltita sin importancia. Y esto es lo que está pasando, nos estamos separando, nos estamos dividiendo en las sociedades, no solamente aquí, pasa también en Estados Unidos, en fin, en 1000 sitios. Conceptos como neutralidad, equilibrio o búsqueda de certezas pierden peso en favor de otros vocablos como influencia, opinión, posverdad, porque ya no importa tanto lo que es, sino lo que interesa que sea. Yo creo que las redes es algo que existen y no se puede obviar esa existencia y que a veces son fuente de información. Pero yo les diría que siempre comprueben todo lo que vean, que lo comprueben, es decir, no den por hecho lo que se dice. Yo cada vez dudo más de las cosas que leo. Si tuviera que resumir esta charla con todos ustedes, diría que hay que llegar bien, hay que saber estar bien y hay que irse bien de los sitios, ¿no? Saber leer determinadas señales a lo largo de tu carrera, sobre todo cuando se acerca el momento de la despedida. Saber que nadie es imprescindible, que en toda amenaza hay una oportunidad, que la vida es un aprendizaje, que hay que buscar la verdad, aunque no la consigamos, pero siempre seremos más honestos, y que tenemos que comprometernos a hacer feliz a la gente. Y es un compromiso, fijaos, por volver al principio, que mucha gente ha tomado muy en serio para ayudar a los valencianos en estas inundaciones por la gota fría. Nada más. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes todavía. Gracias. Bueno.